Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Así que gloria a Dios, están todos ahí, empezamos un poquito más tarde. Espero que se hayan podido despertar para sintonizar Radio C4. Vamos a ver entonces hoy el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios. Es presentado un contraste, gloria sea el nombre del Señor en este capítulo. Primero, la condición del hombre, de una depravación extrema y total, muertos en delitos y pecados. Entonces ahora tenemos, como decía, este contraste de las tinieblas a la muerte, a la luz y a la vida, gracias a lo que el Señor hizo por nosotros. Diciendo así el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oh, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Estas palabras, hermanos, que tenemos aquí al principio, pero Dios, dice. Ahora, para esto, déjenme leer de nuevo el versículo 3, para que podamos ver este cambio drástico, este contraste, esto que lo cambia todo, esto que nos da una esperanza, un nuevo horizonte. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así termina el versículo 4, para luego el versículo 3, y en el 4 dice: pero Dios, gloria sea el nombre. Y esto es este pero Dios. Estamos viendo que la mano de Dios irrumpe en esta situación caótica de desesperanza y de muerte del hombre, en la condición en la cual el hombre se encontraba, sin poder hacer nada por él mismo, sin poder ayudarse a él mismo, sin poder resolver la situación, no importando los esfuerzos, su ingenio, su inteligencia, sus actitudes, su religiosidad, de ninguna manera poder contrarrestar esta corriente que lleva al pecado, a la maldad y que termina en la destrucción. Por eso tenemos estas poderosas palabras: pero Dios. Esto lo cambia todo, hermanos. Esto transforma la situación por completo. Es decir, vemos una situación de desesperanza. No hay vuelta atrás, no hay manera que el hombre pueda resolver su condición espiritual, que es la de muerte misma. Pero Dios, que es rico en misericordia. Aleluya. Por su gran amor, con que nos amó. Vemos la misericordia y el amor juntos. No pueden estar separados. Si hay misericordia es porque el amor, gloria a Dios, viene con esta misericordia. La misericordia está dentro del mismo amor del Señor. Y Dios no es que Él tiene amor, sino que Él es amor. Él es misericordia, Él es gracia. Estamos hablando de una situación en la que no solamente el hombre muerto en delitos y pecados, sino que además el hombre enemigo de Dios, el hombre rechazando, resistiendo a Dios, no queriendo tener nada que ver con Dios. Y entonces aquí Pablo presenta la gracia de Dios hacia el hombre pecador,
hacia el hombre en enemistad con Dios mediante Cristo. Aunque el Señor no puede aprobar el pecado, Dios no es hostil hacia aquellos que Él ha creado. Él nos ha amado y ha hecho posible nuestra reconciliación con Él mismo. Él pudo decidir el destruir su creación rebelde, con lo que Él habría sido enteramente justificado, sin que nada pudiera evitar la catástrofe. Sin embargo, su amor dio paso a la misericordia. Esta es la compasión de Dios por el indefenso, actuando para nuestro alivio. Oh, gloria a Dios. Vemos entonces que el Señor, Él es movido a misericordia. Y es movido a misericordia, es tocado por la condición del hombre, en la que Dios ve el hombre no puede hacer nada por él mismo, no puede ayudarse. Si no es Él el que nos ayuda, no seremos ayudados. Si Él no nos justifica, no podremos ser justificados. Si Él no nos santifica, no seremos santificados. Si no es el Señor quien nos lava, nunca seremos lavados. Si no es Él quien nos perdona, no hay perdón. Esta corta frase, una vez más, pero Dios, probablemente constituye la declaración de contraste más hermosa que haya sido registrada. Cuando todo está perdido, cuando no hay esperanza ninguna, cuando la situación no puede resolverse en ninguna manera. Pero Dios, el Señor no condona el pecado de los humanos, es decir, Él no lo aprueba, porque Él no puede aprobar este estado pecaminoso. Pero Él hizo algo al respecto. Él no dejó al hombre así a la deriva. No dejó la situación para que el hombre buscara la manera de resolverla, para que esperar que el hombre de alguna manera llegara hacia Él. No, porque Dios sabía que el hombre no puede ir hacia Dios, por eso Dios tuvo que venir al hombre. Y los versículos precedentes dan la idea de una aceleración hacia la ruina inevitable. Es decir, el hombre va hacia un declive inevitable, es decir, vertiginoso. Sin embargo, como alguien dijo, la extremidad del hombre se convierte en la oportunidad de Dios. La situación perdida del hombre hace que Dios haga algo al respecto. Por eso, para aquellos que se refieren a Dios diciendo, Dios no ha hecho nada por mí. Oh, qué terrible es que el hombre piense esto, siquiera que imagine esto, o que sienta de esa forma. Dios no hizo nada por mí. Le he pedido tantas cosas y nunca me respondió. Eso será porque no eres hijo, número uno, pero segundo y principal. Sí, Dios hizo. Él envió a su único hijo para resolver la situación que fue creada por el hombre, por el pecado y Satanás. El hombre necesita demostrar una fe en Él. La conjunción pero Dios, es enfática y de manera hermosa que revierte la escena. Veamos, una escena como aquella que vemos en el capítulo 37 de Ezequiel. ¿Recuerdan? El valle de los huesos secos. ¿Recuerdan esa escena? Bueno, piensen en eso. Vean esa escena. Oh, bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Oh, Jesús, Dios Todopoderoso. Esa es la condición del hombre. Es un valle enorme, vasto, amplio, de huesos secos, muy secos, sequísimos. Y todos estos huesos secos en los que no hay nada, no hay cartílago, no hay venas, no hay órganos, no hay ojo, no hay ni un pelo, solo huesos, es decir, el estado de putrefacción ya había pasado, ¿entienden? Ni siquiera esos
esos cuerpos no eran cuerpos, eran huesos. No eran cuerpos que recientemente habían muerto y que todavía esos cuerpos estaban calientes. No. Sino que ya había pasado todo el período, el proceso de la putrefacción, el proceso de esos gusanos comiéndose toda esa carne hasta que no quedara absolutamente nada, solamente huesos. O sea, vemos una situación en la que es irreversible, no hay nada que pueda hacerse, son huesos, punto, no sirve para nada eso. El Señor lo lleva en visión a Ezequiel a este valle de los huesos secos, que representa al pueblo de Israel, pero también de manera alegórica representa a toda persona, todo ser humano sobre la faz de la tierra. Un montón de huesos secos. Entonces, Ezequiel ve esa escena tan terrible, devastadora, una escena en la que hay solo desesperanza. Y entonces dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Es que tú piensas que puede hacerse algo con estos huesos secos? ¿Es que, Ezequiel, tú crees que pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel se queda ahí y dice, Señor, no sé, tú lo sabes todo. Oh, bendito sea su nombre. Vemos la humildad de Ezequiel en esta respuesta al Señor. No sé, Señor, tú eres el que sabe todo. Tú eres el que sabe si pueden o no pueden vivir estos huesos, si estos huesos pueden recobrar vida. Humanamente, no. En lo natural, imposible. Pero tú lo sabes todo. Pero Dios, oh gloria a Dios. Él solamente revierte la escena, el impacto del pecado, llevando al hombre a ser nada más que un montón de huesos secos, muy secos. Y entonces vemos cómo el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos. Estos son la casa de Israel. Profetiza para que vivan, para que se levanten. Y entonces el profeta profetiza conforme a como el Señor le dijo y empieza a presenciar en el Espíritu, gloria a Dios, algo que solamente puede ser realizado por el Señor. Empiezan a juntarse estos huesos con su hueso. Empiezan a formarse, oh gloria a Dios, todas las partes que componen el cuerpo humano. Ezequiel tuvo una visión de la manera en la cual Dios creó al hombre por dentro. Por fuera vemos un cuerpo, vemos una perfección en todo mecanismo. Pero en realidad ninguno jamás ha podido meterse dentro de un cuerpo, a no ser ahora por la tecnología, poder ver cómo es adentro del cuerpo, cómo es que funciona todo este sistema operativo creado por Dios. Ezequiel empieza a ver cómo cada hueso se une, empieza a ver cómo cada cartílago empieza a formarse, cada vena empieza a surgir, los colores del cuerpo, oh, el rojo de la sangre, los colores de cada órgano, y empieza entonces a formarse los músculos, la piel, los ojos, los dedos, las uñas, el cabello, completo todo ese cuerpo formado de hueso seco hacia afuera. Y entonces ahora son un montón de cuerpos, pero estos cuerpos aún sin vida, hasta que soplara el Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos. El Espíritu de Dios sopla, gloria a Dios, y son levantados de ese polvo, de ese valle de muerte, de sequedad espiritual,
y entonces se convierte en un gran ejército. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando de la restauración de Israel, pero también estamos hablando de la restauración del hombre a través de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. De esta escena es de la que estamos hablando, hermanos. En esa situación en la que se encuentra el hombre, pero Dios revirtiendo la escena. No debemos suponer que el hombre pecador y malvado destinado a la destrucción es el que invitó a Dios a esta situación desesperada, sino que lo que sucedió es lo opuesto. El hombre no quería tener ninguna parte con Dios por haberse rebelado en contra de Dios. No tenía deseo por Dios, por lo que la iniciativa no comenzó con el hombre, sino con Dios. Recuerde el valle de los huesos secos. Esos huesos en ningún momento se movieron en alguna manera de respuesta hacia Dios. No. No podían hacer nada. Y esta ilustración es perfecta, hermanos, para que podamos nosotros comprender la inutilidad y la incapacidad del hombre. La iniciativa tenía que empezar con Dios. Sin embargo, Dios tenía derecho a hacer lo que Él hizo por la simple razón que Él es el creador de todas las cosas. Como el creador, Él tenía el derecho de intervenir. Y Él así lo hizo. No de manera dictatoria, sino de la manera más misericordiosa y gentil posible. Volviendo al tema de la ira de Dios, si Dios no habría tomado estos pasos, todo se habría perdido. Sin embargo, recuerden que el juicio de Dios es siempre correctivo y nunca de castigo. En otras palabras, todo lo que Dios hace es en el sentido de que la situación mejore. Vean esto, ¿ah? El Señor hizo algo al respecto, sí. Y vuelvo al valle de los huesos secos. Él hizo algo al respecto. Estos huesos no se quedaron huesos, sino que el Señor intervino. Nunca para empeorar, sino siempre para mejorar. Aunque el hombre despotrica en contra de Dios y piensa que Dios es el culpable de todas las cosas y de todos los males del hombre, es al revés. Es como un doctor realizando una cirugía mayor a un paciente. Aunque tal cosa es un impacto tremendo al cuerpo humano, con todo el dolor que esto pueda traer, aún el doctor está tratando de salvar la vida del paciente y no lo opuesto. A pesar del dolor y sufrimiento, Dios tuvo que realizar una cirugía mayor en la raza humana y sigue haciéndolo. De hecho, todo el juicio expedido antes de la primera venida de Cristo fue por el propósito de salvar la raza humana. Dice que Cristo vino a salvar los pecadores. Asimismo, en el presente, a pesar de toda la luz que ha sido dada como resultado de haber venido el Espíritu Santo al mundo en una mayor dimensión que antes, los corazones de los hombres aún están llenos de maldad. Consecuentemente, el juicio de Dios es más pronunciado ahora que en el Antiguo Testamento, lo que es para preservar la raza hasta su segunda venida. Por eso las cosas que vemos que suceden hoy en el mundo, las plagas, las pestes, los problemas climáticos tan terribles, estas cosas es porque el juicio es pronunciado de manera más intensa, más pronunciada, más fuerte, más contundente. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó y el hombre sigue rechazándole. Entonces, el esfuerzo de Dios es doble. Número 1, salvar al hombre de los terribles poderes de las tinieblas gracias a la venida de Cristo Jesús con su muerte en la cruz. Y segundo, la preservación de la raza, lo que el pecado habría destruido total y completamente si no hubiera sido por la intervención de Dios. Gloria sea su nombre. Y todo esto es gracias a esta siguiente frase en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia.
presenta la gracia divina que alcanza la condición pecadora y condenada. Dios, quien odia el pecado, es un Dios de gracia. Su disposición hacia aquellos que están muertos en delitos y pecados es un Dios de misericordia, una misericordia rica y abundante. Entonces Pablo primero nos muestra la condición pecadora y degeneradora del hombre, para ahora proceder a presentar la misericordia y amor de Dios en contraste a todo este trasfondo oscuro. En este nuevo plano, todo es cambiado con las palabras, pero Dios. Oh, gloria a Jesús. Por eso, esto que vemos aquí, en Efesios, primero la presentación del pecado a la condición del hombre. Esto es parte de la presentación del Evangelio también, hermanos. Hoy el Evangelio es algo positivo y motivador, pero no se habla del pecado. El hombre debe ser confrontado con su condición, un quebrantador de la ley de Dios. Y entonces la solución que Dios propone y la única que hay, la muerte de su Hijo amado Jesucristo. La cruz es el símbolo de la misericordia de Dios. El amor de Dios fue expresado en la cruz y la cruz de Cristo es la línea divisoria entre la vida de todo creyente y su vida anterior, como también es la línea divisoria de todo tiempo e historia antes y después de Cristo. La magnitud de la misericordia y amor de Dios es comprendido por el creyente cuando éste se refleja ante la ira de Dios de la cual fue maravillosamente librado. Aquí Pablo comienza a describir el estado presente de los creyentes en Cristo, delineando las cosas que Cristo ha hecho por ellos. El comienzo de la salvación se declara ser por dos de los atributos de Dios. El primero es el de la misericordia o compasión. Dios tiene un sentimiento tierno hacia el hombre, el cual fue arrastrado a la miseria debido al pecado. Él es rico, dice, abundante, rico en misericordia, y este es un sentimiento que fluye de manera exuberante. Entender la misericordia de Dios es probablemente algo fuera del alcance humano. Como alguien dijo, la misericordia es la disposición de Dios hacia los hombres pecadores, pero el amor es su motivo en todo lo que Él hace por ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado.
para reflejar su gloria en todo sitio y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. I was out on the high seas one peaceful night. We were all a-sailing and everything seemed all right when of a sudden Saturday night, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking, and I knew that my ship was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then, yes, I called. Oh, I called. Oh, Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, Master, don't you care? won't you care? Please save. Please save us. He spoke to the storm, said, peace, be still. Even the wind obeys. Just call on Jesus. Say, Master, Master,
I know you care. I know that you love me. Please say Please say you love me. He'll speak to the wind. He be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Aunque el corazón de Dios es rico en misericordia, lo que significa que es rico hacia los hombres pecadores, amén. Aún Dios no podía extender esa misericordia a los hombres pecadores sobre la simple base de un decreto. Su justicia y santidad nunca lo habrían permitido. El pecado no puede ser pasado por alto, no puede ser puesto de lado, no puede ser ignorado, especialmente considerando que esta es la causa de todo el sufrimiento y dolor en el mundo. Entonces, la única manera en la que Dios podía demostrar misericordia hacia los hombres pecadores, la única manera, aunque esta sea extremadamente rica, y lo es, era que alguien tratara con el problema del pecado. En otras palabras, el pecado tenía que ser expiado. El pecado es la deuda del hombre hacia Dios y tenía que ser pagada esta deuda, expiado el pecado y su precio pagado, un precio de muerte. La muerte podía ser efectuada de dos maneras. El hombre podía mirar a este terrible estado y desaparecer para siempre en la oscuridad eterna. Entonces Dios podía hacer que el hombre pagara por su pecado enviándolo al infierno eterno, vamos a decirlo así. Esto hubiera satisfecho las justas demandas de un Dios santo. Sin embargo, si esto hubiera sido así, no habría quedado ninguno sobre la faz de la tierra, no hubiera quedado ninguno sobre quien mostrar misericordia. La otra manera era que Dios se convirtiera en hombre, satisfaciendo las demandas de la justicia del cielo, lo que demandaría el ofrecimiento de Él mismo como sacrificio, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esto satisfaría las demandas de justicia y solo esto. Esto es lo que Dios hizo. Me pregunto si llegamos a entender el tremendo precio que fue pagado. Por esta razón, la cruz es la pieza central de toda la historia de la humanidad y por eso es que el creyente, el predicador, el pastor, no puede dejar de predicar la cruz de Cristo. Desde el momento que elige otro camino, otro mensaje, sea el de la prosperidad, sea el del reino ahora, sea motivacional, está cortando toda posibilidad de salvación al hombre pecador, dándole otro remedio diferente al que el Señor propuso. Todo en el Antiguo Testamento apunta hacia la cruz, mientras que todo en el Nuevo Testamento vuelve a la cruz. Y en esta manera solamente es que podía ser extendida la misericordia a los hombres pecadores. No se le requería nada al hombre pecador para recibir esta misericordia, sino solo fe. Esto es todo, la fe, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, esta es fe en el Cristo crucificado y resucitado. El pecador debe creer que esto fue hecho por Él y que sin esto no puede ser salvo. Una fe simple en la obra expiadora de Cristo, en su sacrificio de expiación. El hombre es instantáneamente y maravillosamente salvo. La misericordia fue la intención, mientras que el Calvario fue el acto de amor que lo hizo posible. De seguro la misericordia es rica y abundante, pero solo viene mediante la cruz y nuestra fe allí. ¿Puedes
entender esto? Y con esto pasamos al versículo 5 del capítulo 2 de Efesios. Dice así: aún estando nosotros, es decir, vemos el contraste, pero Dios, la misericordia de Dios, la manera en la cual Él nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La frase, aún estando nosotros muertos en pecados, habla del estado en el que no podíamos ayudarnos a nosotros mismos de ninguna manera. Aunque Dios odia el pecado y este es abominable ante Él, Él no nos rechazó cuando estábamos inmersos en el pecado, ni esperó hasta que nosotros nos movamos hacia Él, sino que Él comenzó a influenciarnos aún cuando estábamos muertos espiritualmente. Esto nos lleva a lo que dice Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando dice aquí, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ahí bautismo no se refiere al bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo en la conversión nos bautiza en Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús. ¿En qué? En su muerte. ¿Para qué? Para que seamos resucitados con Cristo de los muertos por la gloria del Padre. Se refiere a una nueva vida, a la vida de resurrección. Nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, unido a Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Significa que esta nueva vida es una nueva vida impartida mediante nuestra identificación con Cristo en su resurrección, nuestra identificación con Cristo en su muerte, donde fue quebrantado el poder de la naturaleza pecaminosa. Nuestra identificación en su resurrección resultó en la impartición de vida divina. Y esto es lo que Pablo habla cuando dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero para que tengamos esta vida juntamente con Cristo, primero tenemos que ser sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ya que no puede haber vida de resurrección sin muerte. La semilla tiene que morir para luego dar fruto. Aquí Pablo expresa una revelación nueva y grandiosa, jamás antes conocida. Dios uniendo a judíos y gentiles en esta resurrección espiritual con Cristo. Por lo tanto, la iglesia se convierte en una especie de triángulo espiritual: judíos, gentiles, Cristo. Para Pablo, los judíos y gentiles constituyen la totalidad de la raza humana de su tiempo, redimidos de la esclavitud del pecado y resucitados de la muerte en pecado a una vida nueva con Cristo, lo que constituye la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Esta es la vida de resurrección, la cual está disponible a todo creyente, pero que solo puede obtenerse por una apropiada identificación con Cristo en su muerte y resurrección, lo que trae el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de fe en la cruz de Cristo. Ahora, temo que la mayoría de los creyentes no entienden esta gran verdad, porque si hubieran más creyentes que entendieran esta gran verdad, que tuvieran una revelación de ella, estarían predicándola, estarían haciendo lo que sea para que pueda llegar esta verdad a aquellos que no la conocen y a aquellos que creen conocer pero están desviados de la verdad. La mayoría entienden que uno tiene que creer en Jesús para ser salvos, pero tienen poco o ningún entendimiento concerniente a la parte que la cruz tiene en la salvación y en la vida continua y en la victoria. El Espíritu Santo
obra sobre la base de la cruz y la resurrección, porque no existe otro medio de victoria para el pecador o para el creyente. El Espíritu Santo no puede obrar sobre otro fundamento, otra base. En otras palabras, Satanás viene sobre mi vida en la manera que él elija, o más bien en la manera que Dios le permita, pero si yo trato de vencerle en cualquier manera, fuera de la fe en la cruz de Cristo, el Espíritu Santo no me estará ayudando, lo que me condena al fracaso. Esto es porque el Espíritu Santo no responde a las obras, sino a la fe del creyente en la cruz de Cristo. Sin embargo, el momento en que pongo mi fe en la cruz, es garantizada la ayuda del Espíritu Santo, quien reside en mi vida, y entonces es que suceden cosas grandes y maravillosas. De verdad se experimenta el poder de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios debería estar fluyendo ininterrumpidamente en la vida del creyente, trayendo todas las abundancias de lo que Cristo pagó en la cruz. Esto es si nosotros entendiéramos. No solo que Satanás está derrotado, sino que el deseo por lo que sea que él está promoviendo también se va. La razón es, estoy confiando en la obra consumada de Cristo. ¿Estás tú confiando en la obra consumada de Cristo y nada más? Es decir, tú no estás tratando de ser un vencedor por tu propia fuerza, esfuerzo personal, obras, actividad religiosa, sino que tú ya eres un vencedor porque Cristo es un vencedor. Donde sea que Él está, yo también estoy. Lo que Él ganó, yo también lo tengo. O lo que Él hizo también es mío. ¿Por qué? Porque Él es mío y yo soy de Él. La frase, por gracia sois salvo. No dice, por gracias serán salvos. O por gracia serían salvos. O por gracia esperamos ser salvos. Sino, sois salvos en el tiempo presente. Tenemos esta manera de salvación en estas dos fases, la justificación por fe y salvación por gracia, que son popularmente identificadas y son sustancialmente idénticas en significado. La última no significa que uno es más salvo, sino que habla de la madurez. La gracia es la causa movible de la salvación. La fe es solo el instrumento por el cual es tomada esta gracia. No pensemos que soy salvo por mi propia fe. No, somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. La fe toma aquello que Dios otorga. La gracia expresa el medio por el cual Dios puede realizar el milagro de la regeneración. Es el hecho que no merecemos ninguna de las acciones de Dios hacia nosotros. Él nunca opera sobre la base de lo que merecemos, sino que obra sobre las bases de los méritos de Cristo. En la santificación, nosotros somos hechos limpios. Hemos sido lavados, santificados y justificados. Esa es la manera. Esto es lo que sucede en el momento de la salvación. Primero debemos ser hechos limpios. Estábamos en el primer Adán y somos puestos al último Adán. Y esta es la nueva posición en Cristo, una posición que nunca cambia. Esta es la santificación posicional. Somos puestos en Cristo. Oh, gloria a Dios. Puestos en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Oh, bendito sea su nombre. Levantados con Cristo, sentados con Cristo, puestos en Cristo, en todo lo que Él hizo. El creyente entra en lo que es la santificación progresiva entonces. El proceso de ser más como Cristo Jesús, algo que es hecho por el Espíritu Santo.
La justificación, este es el segundo acto que sucede en la salvación. Primero, lavados, la remoción de toda culpa y penalidad del pecado e impartición de la justicia. La santificación hace a uno limpio, mientras que la justificación declara a uno limpio. Y la manera final en la cual Dios combate el pecado es con la glorificación. Ahí será cuando todo pecado sea erradicado de todo creyente. Y estamos hablando de la futura resurrección de vida o el arrebatamiento. A Dios sea la gloria. Vamos a dejar hasta aquí y en el próximo programa vamos a estudiar el versículo 6 que dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, hermanos, hermanas, amigos, por oír. Quédense aquí en Radio C4 y por favor estudien todos los días con nosotros la palabra del Señor, porque esto es lo único que realmente va a dar y traer provecho a su vida espiritual para que puedan crecer cada día más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that blessed name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Pray thy kingdom come, let your perfect will be done, on earth today, just the way you planned. As we feed on daily bread, we'll keep moving up ahead and be singing praises to the great I am. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name.
Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai, hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai, hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy. Un pesebre, dime si ves un pesebre en un establo entre animales, despreciado por la gente. Sobre la paja en la noche un niño duerme, parece tan pequeño, insignificante, en un pesebre, una cruz. Dime si ves una cruz manchada en sangre que corre hasta el suelo, sangre tan pura y sin mancha que la tierra se estremece, sangre que hace temblar al mismo infierno. Una cruz, oh, oh. Dime si ves una tumba, entra en ella, siente el frío de la muerte. Todo aquí termina, aparentemente. Son 2 días ya, todavía no despierta. Una tumba, Dime si ves un pesebre, dime si puedes ver la cruz, dime si puedes ver la tumba, dime dónde te ves tú. Dime si ves un pesebre, dime si puedes ver la cruz, dime si puedes ver la tumba, dime dónde te ves tú. Y aún no te has dado cuenta que esa tumba está vacía. Abre tus ojos y mira que ya ha llegado el tercer día. Y dime qué es la vida para ti. Dime si sabes dónde vas y de dónde has venido. Y qué será de ti cuando tu corazón dé el último latido. Y en qué libro quedará tu nombre escrito. Dime si ves un pesebre, dime si puedes ver la cruz, dime si puedes ver la tumba, dime dónde te ves tú. Dime si ves un pesebre, dime si puedes ver la cruz, dime si puedes ver la tumba, dime dónde